algo muy importante. Dice, pues para esto fuiste llamados. ¿Para qué? Para obedecer, para dar testimonio, para mostrar al mundo lo que debemos de ser. Y acabamos de ver, dice que el fruto del Espíritu Santo. Y toda la Biblia, y en toda la Biblia, Dios nos quiere dirigir, nos quiere corregir, nos quiere guiar a una vida buena, agradable. Hermano querido, cuando hablamos de una vida agradable y abundante, no solo se refiere con dinero, no solo se refiere con dinero, sino con el gozo del Señor, tenga o no tenga. Pablo dijo estas palabras: he aprendido a contentarme en todo, tenga o no tenga, dice el apóstol Pablo. Y recordemos de que él en una prisión cantaba alabanzas. El hombre que lo escucha o los escucharon, aquellos vecinos de celda, dirían: este tonto, ¿qué le pasa? Está loco, está preso, lo tienen amarrado y todavía canta alabanzas a su Dios. Pero él sabía a quién era que le cantaba. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que está diciendo Pedro, que debemos de ser buenos servidores. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? Enseñando. Por favor, deseemos estos frutos y desechemos estas obras del diablo. Vale la pena volver a repetir cuando habla de las obras del diablo, porque lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5 del 16 en adelante. Dice que las obras del diablo son mentira, adulterio, idolatría, celos, ira, rebeldía, fornicación, odio, envidia. Todo eso, uno de esos nomás, si no lo hemos desechado, pues querido hermano, Dios no está contento, porque no podemos dar un servicio a Dios con pecados. Dios no recibe eso, mi hermano. Si usted trabaja con el gobierno, si alguien va a ser empleado en el gobierno, présteme atención, allá no le preguntan si es homosexual o no es homosexual. Allá no le preguntan: oiga, ¿usted cuántas esposas tiene o ha tenido? ¿Usted es así, es asá? No le preguntan nada de eso. A ellos los que le interesa, o una empresa privada, lo que le interesa es que usted le cumpla como empleado, que usted sea eficiente como empleado. No importa la parte moral. Para ellos no tienen en cuenta eso, porque ellos también son inmorales. Pero para Dios sí cuenta todo esto, sea líder o sea de la congregación. Estas palabras es para todos los que venimos al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice el Señor? ¿O para qué lo dice Dios? Si no es para mejorar nuestro diario vivir, para bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nosotros nos enfilemos, hermano, a un final que todo hombre lo tiene: la muerte. Allá tenemos que llegar. Desafortunadamente muchos se van temprano. Hay unos que se mueren saliendo del vientre, como hay otros que se mueren a los 110 años. Pero que tenemos que partir, tenemos que partir. El bebé que muere, él tiene su visa vigente. El Señor no le va a preguntar cómo presentamos estos bebés. Un bebé llega a morir y allá el Señor no le va a preguntar por su pecado, porque él no ha pecado. Pero nosotros sí. Y Dios nos ha llamado, querida iglesia, es para arrepentimiento, para vivir de una manera digna delante del Señor, sin mentiras, sin odio, sin celos, sin adulterio, sin fornicación. Esto nos perjudica. No solo que vamos a perder la vida eterna, sino que también en la vida económica, en nuestra familia, en nuestros hijos, vamos a tener muchos problemas. Dios quiere bendecirnos, entonces tengamos amor, tengamos paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza,
Y todas estas cosas son el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Fruto del Espíritu Santo. Usted dirá, bueno, pero el pastor, no, hermano, es Cristo nuestro Señor el que nos enseña. Por eso Pedro está diciendo, ustedes fueron llamados para esto. No fuimos llamados para seguir en el pecado o para estar en el templo, obvio, y gracias a Dios por eso, porque venga y ore, pero no para seguir con el pecado, hermano, es una tontería. Es una tontería, hermano querido, que el hombre que era alcohólico y que sabía que lo estaba matando el alcohol, venga y deje ya el alcohol por 1 año, 2 años y volver a tomarlo. Sería una tontería. Sabe que se está envenenando, o que dejó de fumar 1 año y al año sigue fumando. Es una tontería. Es una tontería que Dios nos perdone todos estos pecados. Todos estos, y eso que son poquitos, hay muchos más que los nombra la Biblia, pero es una tontería que Dios nos perdonó. Mire, hermano, nos perdonó todos estos pecados, todos, y los que usted se imagina. Aquí no está el aborto, aquí no está el aborto, aquí no está el asesinato, aquí no hay muchos pecados que nombra el Señor, pero ¿sabe qué hizo el Señor? Los borró. Hizo borrón en nosotros. ¿Le parece poquito lo que ha hecho Cristo? Aleluya, gloria al Señor, hermano. La iglesia debemos de entender este buen propósito. Y su pastor no dejará de hablar de esto, porque para eso me puso Dios aquí, hermano. Empezando por mí. Yo no era cualquier dulce en pera, era un hombre como usted, pero un día agradecí lo que Cristo hizo por mí, hermano. Y doy gracias a mi Dios, porque a partir que yo me convertí, mis hijos se convirtieron, mis nueras se convirtieron, mis nietos son convertidos. ¡Qué bendición! A ver, ¿cuántos dicen amén? ¡Qué bendición, hermano! Ahora estamos llenos de estos frutos del Espíritu Santo. Recuerde que estas son obras del diablo, obras. Cuando usted habla de una obra, es algo que está construyendo. Esto el diablo edificó en nuestros corazones. Pero el Señor un día llegó y quitó todo esto y comenzó a darnos la paz, la benignidad, la fe, la templanza. Eso lo necesitamos para vida eterna, y no solamente para vida eterna, sino que Dios me bendice aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos la bendición diaria, hermano? ¿Cuántos necesitamos? Señor, ayúdame para tal cosa, para el empleo, o que este esposo, o que esta esposa, o que mi papá, que mi mamá. Mire, Señor, y somos impotentes ante estas cosas, pero tenemos el poderoso, el glorioso Jesucristo, el que tumbó con una sola piedrita a Goliat y le quitó la cabeza. Eso es. Pedro, querida iglesia, Pedro era testigo de lo que hizo Jesús. Fue testigo, caminó con él 3 años. Fue uno de los primeros que el Señor lo aceptó y le dijo: venga, Pedro, ¿usted qué hace? Ya lo había visto, porque Pedro le había prestado la barca al Señor. Cuando Jesús le dijo: préstame tu barca, él: tenga, Señor. Era impío y se la prestó. Ese día que llegó Pedro desilusionado, triste, lavando sus atarrayas, sus redes, sin haber cogido ni un pescadito para su casa. Tenía que pagar empleados porque era un hombre empresario. Y llegó sin nada. El Señor lo vio, que no pescó nada esa noche. Era en la mañana. Y fue cuando le dijo a Pedro: Pedro, présteme su barca y échela un poquito hacia adentro. Y el Señor se subió a predicar la palabra del Señor. El Señor era muy inteligente. ¿Por qué? Porque el viento de las olas el aire llevaba su voz a la multitud que había.
Y cuando termina nuestro Señor Jesucristo, lo primero que le dijo a Pedro fue: Pedro, tú ya no vas a ser pescador de peces, te voy a hacer pescador de hombres. A ver, ¿cuántos dicen amén? Usted de pronto dirá: bueno, esto es únicamente para Pedro. No. Por eso Pedro está diciendo acá como testigo, dice, miren, en el versículo 21, empezándolo, dice: pues para esto fuiste llamados, para ser obedientes, para dejar el pecado, para vivir como un siervo de Dios, para dar testimonio, présteme atención, testimonio a los demás. ¿Cómo quiere el hombre que su hijo, que su esposa o que su esposo sea cristiano si no le da testimonio, hermano? ¿Cómo quiere que se convierta si él o ellos van a ver el mal testimonio, el mal hablar, la mala actitud de él o de ella? Eso es lo que dice el mundo. Cuando ve un cristiano por allí haciendo cosas porque el mundo tal pecado tienen, conocen qué es el pecado. Y cuando ven a un cristiano haciendo esto, malapaga, mentiroso, rencoroso, odioso, engañoso, va a decir: ¿y eso que es cristiano? Dando mal testimonio. Y por eso Pedro sigue diciendo: pues para esto fuiste llamado, para cosas buenas, no para cosas malas, para ser cumplido, real, todo lo que se ha hecho. Bueno, vamos a sembrar, voy a dar la semilla. ¿Para qué, hermano? Míreme a los aires. ¿Y a qué hacemos las cosas, hermano? Porque queremos agradar a Dios. Queremos hacerlo por amor al Señor, hermano. Esto es fundamental, enseñarle a la iglesia a ser atenta, a correr, a sembrar. Es por tu vida, no por mi vida, porque si tú siembras, el que va a recoger es usted. Si yo siembro, recojo soy yo. Y mucho que tenemos que recoger por parte de los hijos, por parte de las nueras, por parte de, bueno, qué sé yo. Y Dios devuelve eso. De modo que esto es lo que está diciendo Pedro, que somos llamados para esto, ¿no? Y dice: y echa mano de Jesucristo, dice la segunda parte. Leo todo el texto, 2:21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo, aquí echo mano, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos. ¿Qué nos dejó Jesucristo? A ver, no lo están leyendo, estoy leyendo primera carta de Pedro 2:21, allí iniciamos. Dice: pues para esto fuiste llamados, ya le dije, como siervos de Dios, para ser siervos, porque también Cristo padeció. ¿Por quién? ¿Por quién padeció Jesús? Por nosotros. Y dice: dejándonos ejemplo para que sigáis sus ¿qué? Sus pisadas. Pedro seguía las pisadas de Jesús. Pedro vio en su caminar 3 años con el Señor y vio cuántas maravillas hizo. Cómo amaba al pobre, al rico, al que fuera. Él nunca desechó a nadie. Él fue una gran bendición para nosotros, porque tenía un corazón lleno de este fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En Jesús no se vio ninguna de estas obras, porque el diablo no pudo hacer obras en él. No pudo. Dice la palabra que Jesucristo fue tentado en todo, tentado para hacer obras malas en él. Pero dice la palabra que fue tentado en todo, pero que Jesucristo no pecó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos deja un ejemplo. Nosotros sí pecamos, nosotros venimos del pecado, nosotros venimos de tantas cosas tan inmundas, hermano, la brujería, la hechicería, el tabaquismo, qué sé yo, hermano, cosas horribles, pactos con el diablo. Ya el Señor nos perdonó. Ahora lo que quiere Cristo es que tengamos este fruto
del Espíritu Santo y no volver a las obras que ha hecho el diablo en nosotros. Y por eso Pedro está diciendo, Él nos dejó testimonio. Cristo sufrió y padeció, y no lo hizo por Él, lo hizo por nosotros, querido hermano. La iglesia, debemos de entender esto, de que la iglesia no es un juego, de que la iglesia no es una mentira, de que la iglesia no es porque sí, no, es que las cosas que se dicen y las palabras que ha dicho Dios desde el Antiguo y Nuevo Testamento son reales. Nosotros somos de pronto los incrédulos. Por eso Cristo Jesús le dijo a Tomás, el incrédulo, le dijo, oiga Tomás, ¿usted por qué es incrédulo? Yo le dije a usted que iba a resucitar. ¿Por qué usted no es creyente? Usted debe de creer lo que yo le digo. Y ahí cayó Tomás de rodillas y le dijo, oh, perdóname, Señor y mi Dios. Uno hay veces espera a ver las cosas para después decir, Señor, perdóname, yo no lo había entendido. Pero Dios es tolerante, querida iglesia. ¿Tenemos fallas? Sí, pero Dios espera que corrijamos esas fallas, que seamos de verdad testimonio en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si usted mira Mateo 20, 28, Mateo 20, 28, mire lo que dice la palabra, por favor, préstele atención usted. El mismo Señor Jesús, siendo perseguido, asediado por sus enemigos, tenía enemigos. Imagínense cómo es el diablo. Enemigos. Cuando el Señor no cometió ningún pecado, eso dijo Pilato, cuando se lavó las manos. Dijo Pilato, yo no encuentro pecado en este hombre, no ha hecho ningún delito, ¿cómo quiere que lo juzguen? Ahí fue cuando dijo la famosa palabra, bueno, mátenlo ustedes, pero yo me lavo las manos. Pero culpa sí tenía Pilato. Ahora lo vamos a ver en la Semana Santa. Ahora mucha gente va a llorar, ver a Jesús como es azotado. Pero por un ratico, las cantinas van a ser cerradas, los prostíbulos van a ser cerrados jueves y viernes. Antes los cerraban una semana, ahora es jueves y viernes, y el sábado están en la prostitución. Semejante fe, ¿cierto, hermano? ¿Será que a Dios le agrada eso? No, Dios quiere es un arrepentimiento verdadero. Dice Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por quiénes? Por muchos. A eso vino Jesús, a dar ejemplo. Fue un gran siervo de Dios. Fue un hombre que nos enseñó a trabajar fuertemente en la labor del reino de su Padre. Él trabajó fuertemente y por eso él mismo dijo, yo no he venido a que me sirvan sino a servir a los demás y aún a dar la vida por muchos. Y por todo, dice también la palabra. Porque aquel que no quiere arrepentirse es porque no quiere, pero que Cristo murió por todo el mundo, murió por todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y es triste cuando el Señor nos llama a su templo y no nos arrepentimos, hermano. Seguimos en el pecado y seguimos en el pecado porque creemos que Dios no nos ve. Hermano, tenemos que tener esa conciencia de que Dios está con nosotros, va con nosotros, lo conoce todo, hermano, todo lo conoce. Por eso la iglesia es una bendición cuando entiende quién es usted, quién es un cristiano y quién es un impío. Pero hay muchos cristianos que se portan como impíos y peor que impíos, porque el impío, el inconverso no conoce la ley de Dios, pero el cristiano sí. Por poco que haya escuchado, ha escuchado el mensaje de Dios. De modo que ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? Para mostrar un testimonio, para a mostrar quién es el Dios de nosotros. Porque el Dios del mundo es haga lo que quiera, viva como quiera, piense como quiera. Un ejemplo,
ellos dicen que somos ladrones. Eso lo dice Mateo 5:12. Ellos nos maltratan y mienten a lo que nosotros hacemos. Mienten de nosotros, dicen mentiras. Ellos dicen, ¿para qué diezmar? Eso es una tontería, eso es paja, eso es mentira. Pero busquémoslo en la palabra lo dice. Entonces, ¿le obedezco al impío o le obedezco a Dios? Ahí está el problema. Entonces mucha gente se deja llevar por estas cosas y las consecuencias llegan porque llegan hoy, mañana o pasado mañana. Yo no deseo eso para nadie, pero que llegan, llegan. Es como aquel que le dice, el cigarrillo da cáncer, se puede fumar 3, 4 cartones al día, ya no le va a dar cáncer, pero espérese, si sigue en ese tono, le va a dar cáncer en los pulmones. Eso es, hermano, por eso el Señor dijo, lo que usted siembre, eso es lo que usted va a recoger. Si usted siembra papayas, usted no va a recoger papas, es lo que uno siembra. Y por eso debemos de ser testimonio como hijos de luz. Juan 8:12. Juan 8:12. Jesús les dijo, Juan 8:12. Juan 8:12. Juan 8:12 dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló, o sea, venía enseñándoles. Desde que llamó a Pedro, Andrés, Juan y todos estos discípulos, Él les venía enseñando. Por eso dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿en qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida, hermano. Es que ya nosotros no debemos de andar en tinieblas. Y si alguien se desvía por su corazón, engañado por el diablo, porque el diablo es tramposo, el diablo es engañador, el diablo es más diablo por viejo que por diablo. Él cada día aprende más de la tecnología, cómo coger a las almas. Pero él está diciendo, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue, dice, o sea, a ver, ¿cuántos seguimos a Cristo? El que me sigue ya no va a andar, y mucho más este templo, esta iglesia, donde se les enseña a andar, a caminar correctamente ante la presencia del Señor. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Él dice, es imposible. ¿Cómo va a ser posible que yo les perdono todas las obras del diablo que hizo, tan perdonadas, y les invito a ser llenos del Espíritu Santo y siguen caminando en las obras del diablo? Es imposible, dice el Señor, es imposible. Por eso Él dice, el que me sigue, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Él es la luz, Él es nuestra linterna, Él es nuestra lámpara a nuestros pies, Él es el que nos guía. Cuidado, ahí hay un hueco, cuidado con ese amigo, cuidado con esa amiga, cuidado con esa amistad, cuidado con esa mano golosa, cuidado con el adulterio. ¿Qué está haciendo con esa mujer? Esa mujer no es tuya, Él es la luz. Si uno no lo ve, hermano, si uno no lo ve, o sea, no verlo, me gusta explicarlo un poco, no verlo es ignorar que es malo. O de pronto la oscuridad es esta, pero ¿qué de malo hay una canita al aire? Pero ¿qué de malo hay esta fiestecita si es con mi papá, mi mamá y mi familia? ¿Cuántos nos hemos hecho esa pregunta? ¿Por qué? Porque el diablo le mete, como lo hizo con Eva. La serpiente antigua le dijo, con que eso dijo Dios, que usted iba a morir. Le dijo, no, eso es mentira. Lo que sucede es que Dios sabe que si tú comes de esto, usted se va a volver sabia, se las va a conocer todas. Y la tonta comió y de una vez corrió a llevarle a su marido. Y el marido, pues, no, mija, eso yo no lo puedo comer.
yo me imagino que ella le diría, come o come. Y si no come, Adán, si no vas a comer, claro, es que eso hace el pecado. El pecado siempre busca un compañero para no caer solo. Dice la gente, si caigo, caigo con el otro. Y eso sucede en la iglesia. ¿Y qué le dijo Eva? Me supongo. No lo dice la palabra, pero me supongo. ¿Por qué? Porque Adán sabía que esto era pecado. Sabía que comer de ese fruto era pecado. Y él, me imagino, supongo que Adán le diría, no, Eva, ¿cómo se le ocurre? Yo no voy a comer de esto. Adán, come o come. Y si no come, búsquese otro árbol donde va a dormir. Porque en el mío te vas. Imagínese usted, su esposa, que la quería, se dejó embaucar y engañar por ella también y comió. Eso es lo que hace la oscuridad hoy día. Hoy día no le van a decir, si a usted le ofrecen una manzana verde o de esa roja rica, cómasela. Cómasela. No es pecado comer una manzana, un banano, una fruta, que va a ser pecado. Pero si le ofrece su amigo, su amistad, su tío, su papá, vamos a la fiesta, dígale, no, esa manzana usted véala. Dígale, no, señor, me da mucha pena, papá, me da mucha pena, mamá, pero yo no voy a comer de esto, yo no voy a participar. Y yo se lo digo porque yo lo viví. Mi familia, una fiesta, enseguida Alberto, como era un hombre pues muy alegre en las fiestas, venga Alberto, vamos, Clarita, vamos. No, señor, yo no voy a ir. Entonces yo iba muy temprano, donde mi hermana le dejaba el detalle, o donde mi hermano le dejaba el detalle, bendiciones mi hermano y los que se van, porque yo sabía que lo que iba a haber allí, no iba a haber tragedias, pero allí iba a venir el adúltero con su mujer que no es de él, va a haber la grosería, cuentos verdes, qué sé yo, lo que hace el diablo en las fiestas, hermano. Así sean fiestas para papá, mamá, el diablo está metido ahí. A ver, ¿cuántos dicen amén? Eso es lo que nosotros debemos de pensar y de hacer. Somos hijos de luz, y por eso el Señor dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá. A ver, ¿cuántos dicen amén? Tendrá la luz de la vida eterna. Yo lo tomo acá, yo lo tomo por este lado. A ver, hermano, yo lo tomo por este lado, présteme atención. Tendrá la luz de la vida eterna. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque Él es la lámpara para mi vida. La palabra me enseña qué es lo bueno, qué es lo malo. Aquí no podemos decir, es que yo no lo sé. Aquí lo sabemos. Gracias a Dios que no faltará la palabra. Aquí no ha faltado ni va a faltar. Porque es lo principal. El templo fue para esto, no para decirle a usted, le voy a enseñar a ser rico. No, hermano, eso lo enseña el mundo. Mas, sin embargo, la palabra me lo dice, que si yo deseo algo, tengo que buscar primeramente su reino y al Rey, y lo que Él quiere con los frutos del Espíritu Santo, que lo que yo estoy pidiendo vendrá añadido. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Por favor, denle un aplauso fuerte al Señor. Eso es. Dice que tendrá la luz de la vida eterna. Yo tengo mi luz todos los días, hermano. Así se vaya la energía de noche. Yo tengo la luz, yo sé qué es lo malo. La palabra me alumbra qué es lo malo, lo incorrecto ante Cristo. Pero también tengo la luz de la vida eterna, porque allá no vamos a dormir. Allá no se duerme. Usted dirá, pero uy, a mí que me gusta dormir tanto. Hermano, es que cuando usted salga hacia allá, se acabó el sueño, se acabó todo. Todo es maravilloso, todo es maravilloso en el Señor. El Señor no duerme las 24 horas. Por eso Dios dice estas palabras, clama a mí
Él no dijo, llame de día o llame de noche, no, Él es las 24 horas, está con nosotros y pendiente de nosotros. Y Pedro dice, nos dejó ejemplo el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios era de carne y hueso. El Hijo de Dios fue parido, digámoslo así, de una mujer como usted y yo. Nosotros hemos sido muy pecadores, pero Jesús nos dejó ejemplo a seguir. Dice Pedro, Pedro lo conoció 3 años, mi Señor, aunque Pedro tenía sus altibajos, pero amó al Señor, hasta que un día dijo, tengo que cambiar mi manera de ser. Y hoy día vemos 2 cartas del apóstol Pedro. Allí está dándonos instrucciones. Hermanos, a los que estaban huyendo, pórtense bien. Recuerde que Cristo hasta la vida dio por nosotros. Sean buenos siervos, sométanse a la autoridad delegada por Dios. Todas estas cosas son instrucciones para nosotros. Cuando nosotros llegamos a Cristo, encontramos cosas que nos parecen como que no son así, pero es porque ignoramos la palabra del Señor. Créalo que sí, mi hermano. Uno de los casos, por ejemplo, el bautizo, que ya lo vamos a tener dentro de poco tiempo. El bautizo, hay una lucha interna cuando llega el hermano nuevo, y dice, ¿bautizo? Ya mi papá me bautizó, ya mi mamá me bautizó. Pero eso no es bautizo. Yo se lo demostré ahora con los niños. Un niño de estos no tiene pecado, hermano. Por eso en Mateo, en Juan, en Hechos de los Apóstoles, en San Marcos, dice que el bautizo de arrepentimiento. Ya un joven de 7 años para arriba ya tiene pecado. Y ellos saben que es pecado, así no sea creyente, ellos saben que mentir es malo y son súper mentirosos los niños. Ya es pecado. Pero llegamos con estas cosas en el corazón. No, ya mi papá, y hay una lucha, y hay muchos que tienen 7, 8, 10 años y no le han creído a la palabra de Dios. Le han creído al hombre, mas no a la palabra, porque no tienen, parece que anduvieran todavía en la oscuridad, no tienen la luz, no tienen el deseo de aprender. Nosotros cada día, hermano, que llegamos aquí, venimos es a aprender cosas nuevas, buenas, bonitas, que nos hacen muy buen provecho a nuestra vida. Amén. Eso es andar en la luz. Jesús sentía pasión por las almas, sentía pasión, y por eso dio su vida por nosotros. Y primera de Pedro 2:22, seguimos en la carta. Dice la palabra del Señor, primera carta de Pedro 2:22, seguimos la secuencia. Dice, el cual, sigue diciendo Pedro. Vamos a leer el 21. Dice el 21, pues para esto fuiste llamado. Nos habla a nosotros y nos pone un gran ejemplo que él conoció. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí lo que está diciendo Pedro es que Cristo padeció por nosotros. Una comparación muy tremenda que nosotros no lo hemos vivido. De pronto hemos padecido al patrón, hemos padecido por ese esposo o hemos padecido por esos hijos, pero no por todo el mundo. Nadie ha padecido porque el esposo de aquella o de mi cuñada o de aquel vecino es adúltero. Nadie ha sufrido por eso. El que sufre es el que está al pie. Pero aquí dice, ustedes
Si han sufrido es por algo de ustedes mismos, pero Jesucristo, dice, padeció por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición, hermano, tener nosotros la salvación y la vida eterna en la mano. La tenemos en la mano. Nadie puede decir no la tengo. En este lugar, en este recinto, en este templo, hermano, por negro que sea su pecado, porque hay muchos que no lo deja el pecado arrimar a Dios. No, ¿qué vas a hacer? Ya abortaste. Ha abortado dos veces. El otro, no, es que usted recuerde que estuvo en adulterio con tal. Hermano, no se deje meter ese cuento. Si usted lo hizo, el Señor lo sabe. Pero el Señor lo que espera es que usted y yo y todo el que llegue de verdad se arrepienta. O sea, arrepentirse es no volver a ese pecado. No lo haga más. Y listo. Borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos dicen amén? El cual también, el 22, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesucristo fue un hombre limpio, puro. Fue un hombre que creció, nació, creció, predicó y lo mataron porque decía la verdad. Decía la verdad. ¿Cuál verdad? El Evangelio. Cuando él comenzó a decir, he venido a traer las buenas nuevas del Evangelio, para que haya libertad, para aquel que está ciego vea, para aquel que está sordo escuche, para aquel que está cojo camine. Esa era la verdad, porque es que la verdad nos hace caminar rectamente. La verdad, hermano, nos lleva por el buen camino. Y vuelvo y repito, porque muchos creen, pero es que la pobreza mía, es que, hermano, la pobreza no es pecado. Muchos lo tratan como pecado. La pobreza no es pecado. Lo importante es amar a Dios. Pecado, ya volvemos a decir, son las obras que hizo el diablo en nosotros. No las hagamos más. Mire cuánto sacrificio, esfuerzo, digamos, en enseñar a la iglesia qué es lo que debemos de tener y qué debemos de desechar. Recuerde, Cristo perdonó todos estos pecados y todos los que están en la Biblia, pero no te torció, no te sacó ese pecado que está sembrado ahí. Ahora somos nosotros los que tenemos que decirle al pecado, cuando venga el pecado, decirle, no Señor, no Señor. Y por eso el Gálatas dice, sean llenos del Espíritu Santo. Por eso Pablo a los Gálatas le dice, mire hermano, yo vuelvo a repetirlo porque esto es muy importante. Cuando nosotros llegamos a Cristo hay una lucha interior, una lucha que la llevamos dentro del corazón, digámoslo así, que son las obras de la carne con el fruto del Espíritu Santo. Entonces hay una lucha que allí va a vencer el que esté más fortalecido. Si nosotros comenzamos a seguir echándole estas obras del diablo, pues va a vencer al fruto del Espíritu Santo. Va a ser un cristiano que no va a dar fruto y no va a salir de su vida mediocre ante el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Perdonarnos, limpiarnos con su sangre, pero ahí está el pecado. Pecado que ya fue perdonado, pero la obra, el deseo de la carne, de pronto ahí está. Lo que tenemos es que frenarlo, y de la única manera que el hombre frena el pecado es siendo lleno del Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos dicen amén? De resto no vamos a vencer, hermano. De resto seremos vencidos toda la vida, y el problema va a ser cuando lleguemos al Señor. Allí va a ser el gran problema para el hombre, porque ya fue dicho, nosotros somos advertidos, y por eso Pedro dice, aquí tenemos a Jesús que nos dio un ejemplo por seguir. Un ejemplo, no hizo pecado, mire, y lo otro, ni se halló engaño en su boca. Era un hombre serio, era un hombre que predicaba la verdad, sin mentiras, sin emociones. Hoy día de pronto vemos
templos muy grandes, porque hablan engaño, hablan mentira, hablan cosas que no deben de decirlas, ni Jesucristo las ha dicho para que las diga de esa manera. Y debemos de tener mucho cuidado que en nuestro atrio, que en nuestro predicar seamos honestos, porque la culpa la tiene es el que está predicando, pero también la culpa la tiene la congregación si acepta las mentiras. Por eso debemos de leer la palabra del Señor. Siempre debemos de estar pendientes si es o no es. Algo que le gustó a Pablo en una población, en una aldea llamada Berea, dice que eran muy sabios, que Pablo decía, el Señor tenía el libro, era el Antiguo Testamento, no tenía el Nuevo, él no tenía sus cartas escritas. Y decía Pablo, Jeremías dijo tal palabra que el Señor le dijo, y los que estaban en Berea decían, a ver, apóstol, por favor, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿En qué parte lo dice de la Biblia? Y dice, él los elogia. Hermano, él los elogia, dice, ese pueblo de Berea, qué tremendos, qué hombre tan entusiasmado por leer la palabra de Dios. Y yo los invito a ustedes, todos estos textos que escribimos aquí es para que ustedes lo lleven, lo lean, verifiquen, le den la interpretación correcta, y si usted no lo entiende, cierre sus ojos, órele al Señor, Señor, yo quiero entender este texto, y Él se lo va a enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante. Por eso Pedro sigue diciendo en su carta, en el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, quien cuando le maldecían, este es el ejemplo a seguir, no hablar engaño, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué bendición, ¿cierto? ¿A quién tenemos que seguir y imitar? Dice Pedro, a Jesús. Mire lo que dice, que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Nosotros todavía la carne, las obras de la carne, la ira, cuando nos hablan, de pronto golpeado, y de una vez uno también se pone como a ver, ¿qué pasó? Porque tenemos algo adentro que el diablo puso. Y eso es allí donde tenemos que cerrar los ojos y decir, Señor, ayúdeme a controlar, ayúdeme a ser como tú. Ahí lo está diciendo. Cuando lo maldecían, mal hablar, maldecir es mal hablar de Jesús, mal hablaban de Cristo nuestro Señor, y él no maldecía a nadie. Qué tremendo. Eso es lo que está diciendo Pedro hoy a nosotros. Se lo dijo a los hermanos que estaban huyendo, pero hoy es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que controlarnos, tenemos que ser cristianos, por eso somos la luz, andamos en la luz, somos hijos de Dios. Cada día que la iglesia muestre un cambio de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y el versículo 23, que cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, cuando le daban, cuando lo golpeaban, cuando le decían, él no los amenazaba, teniendo todo el poder, hermano, teniendo todo el poder. Recuerde que el mismo diablo le dijo, láncese, venga, tírese de allá, de ese pináculo, tírese, que vendrán miles de ángeles a recibirte. El Señor dijo, no, yo no vine a jugar, yo no vine a jugar al tirarme y al no tirarme, yo he venido a enseñar una palabra de Cristo, de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Él no amenazaba a nadie, él nunca amenazó a nadie. Él lo único que decía es, si no se arrepienten, muerte eterna van a tener. Eso no es una amenaza,
es una realidad. Ahora, si la iglesia no quiere tener una muerte separada eternamente de Dios, pues qué fácil es tomar los frutos del Espíritu Santo y vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros con nuestros hijos? No te vayas por acá. Mira, hijo, cuando vayas a la escuela, por favor, no te juntes con estos muchachos. Mira, hijo, no te vayas a perder, no vayas a estar recibiendo nada en la calle porque tú amas a tu hijo. Tú quieres que le dé el mejor fruto, que cuando los llamen allá y le digan, ¿quién es el padre de familia de Paquito? Yo, maestro, venga para acá. Felicitamos, lo felicitamos. Paquito, un buen estudiante, muy manso, muy obediente, y tiene este año ganado beca para él. ¿Qué cree usted que el padre va a sentir? ¿Será que lo va a llevar a la casa y le va a dar una muenda? Yo creo que no. Por eso es que Pedro dice, la ley está hecha para castigar a los malos y para bendecir a los buenos. Pero Pedro está diciendo, pero si te maldicen, tú que amas al Señor, si te maldices, si te dicen cosas feas o te hacen daño, no les haga daño. Y aquí él se pega de Jesús porque él caminó. Una vez le dijo Pedro al Señor Jesús, cuando Jesús anunció otra vez su muerte, Pedro le dijo, Señor, que no acontezca esto, no vayas a Jerusalén, porque te van a matar. Y el Señor inmediatamente le dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo Pedro, sino Satanás. Satanás estaba hablando por medio de este hombre, apártate de mí. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer cada día. Señor, líbrame del mal, lo dice el Padre nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Líbrame del mal, que no caiga en la tentación. Recuerde que la tentación no es pecado, pero si yo entro en la tentación, tentar es algo malo, para malo. Si yo caigo en ella, sí peco, pero si le digo no, yo no peco. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso aquí Pedro es muy explícito, pone de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. No se puso de ejemplo él, sino a su maestro, a su Señor, hoy día nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Recordemos, allá el Señor va a juzgar, no va a juzgar a favor de aquel porque tiene plata o porque fue rico, no va a juzgar conforme a esto, sino que va a juzgar según su justicia. Mire, hermano, el reino de Dios, la entrada al cielo no se compra con dinero, no se compra, porque si no el rico, que dimos aquí el testimonio del rico y Lázaro, hubiera entrado. Novillos, sacrificio, qué sé yo, cuántas cosas haría para el Señor, pero estaba en su pecado, incrédulo, aún no ayudó a su hermano el mendigo. Y eso es lo que está diciendo el Señor, que nosotros debemos de ser hombres diferentes. Dice la palabra del Señor, el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ahí se mete él, Pedro, para que nosotros, dice Pedro, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Siempre. Aquí Pedro está diciendo, ¿quién llevó? Dice, ¿quién llevó nuestros pecados, hermano? Jesús se llevó todo pecado y tiene la autoridad para perdonar, pero ya es decisión del hombre de seguir pecando o de tener una vida nueva. Recuerden, tenemos que nacer de nuevo. Recuerden, Jesús se lo dijo a Nicodemo,
Nicodemo era un sacerdote, era un hombre intelectual, era un hombre rico, era un hombre principal entre los judíos. Imagínese usted. Y le dijo Nicodemo, venga, él fue a visitarlo. ¿Quién sabe a qué le iba a preguntar o qué le iba a pedir? Escapadito de noche, que no lo vieran sus amigos. De noche, dijo, yo me voy porque Caifás no se da cuenta, porque Julano no se da cuenta, voy para donde el Señor. ¿Quién sabe qué inquietud tenía Nicodemo? Y cuando llega donde Jesús, sin más ni menos, el Señor le dijo, Nicodemo, venga. Le vio su interés. ¿Cuál interés, hermano? De ir a buscarlo. Mire qué bendición. El Señor ve los corazones de nosotros. Cuando venimos a buscarlo de verdad. Cuando de verdad amamos al Señor y queremos tener un cambio en nuestras vidas. Hermano, una vida sin Cristo, una vida sin arrepentimiento es una desgracia para el hombre. Es una vida desastrosa. Así tenga dinero, así tenga comodidades, es una vida desastrosa. ¿Qué hizo este hombre? Vino a visitar al Señor de noche, escapadito por ahí, que no lo vieran sus amigos, sus colegas, sus sacerdotes, los sacerdotes, y fue donde el Señor. Pero lo primero que le dijo Jesús fue estas palabras: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo si quieres ver o entrar al reino de Dios. A ver, ¿cuánto lo estamos entendiendo? Este es el reino de Dios. Usted puede entrar a cualquier país y lo dejan entrar con su visa, pasaporte. Muchos entran con una visa, como se dice, falsa, y entran, salen, pero al cielo no. En el cielo tiene que ser la visa autenticada por el Señor Jesucristo. Nicodemo fue donde Jesús. Alguna necesidad tendría, pero Cristo ve el corazón de él, y lo primero que le dijo es: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y más adelante en Juan 3:16 es cuando dicen estas palabras tan maravillosas. Dice: mas a todo el que creyere. No, ese no es. ¿Cómo es que dice Mateo 3:16? Mas Dios mostró su amor por todo el mundo, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Eso es, hermano. Y esas palabras se las dijo Jesús a Nicodemo. O sea, como quien dice, eso fue un diálogo largo. Y Jesús le dijo: Nicodemo, si usted quiere entrar, tiene que recibirme y tiene que cambiar su manera de ser. Porque Nicodemo tenía y obraba con obras de la carne. Él amaba a Dios, él adoraba a Dios, él le cantaba a Dios, él hacía muchas cosas para Dios en el templo, sacrificios, ofrendas, primicias, pero tenía obras de la carne. Y por eso le dice: Nicodemo, si usted quiere ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un fuerte aplauso al Señor. De modo que vamos a ser juzgados con justicia. Estaba diciendo, allá no es porque tenga dinero o no tenga dinero. Recuerde que nada hemos traído, nada vamos a llevarnos, ¿cierto, hermanos? Nada, nada. Nos vamos desnudos. El alma, hasta el cuerpo se queda aquí. ¿Dónde se va a llevar el billetico de 50 o de 100,000 pesos? No puede, porque allá no se compra el reino con dinero, ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte. Tan solo el mundo, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? Présteme atención. Tan solo el mundo, ¿cierto? Que la gente se le muere el tío, el papá, y va y le da un poco de dinero a aquellos sacerdotes para que oren y los saquen de penas y los lleven ¿a dónde? A descansar.
Eso es mentira del diablo. Mejor dicho, si no se arrepiente el que lleva el dinero y si no se arrepiente el que lo recibe, están perdidos. Están perdidos. Por eso es tan bueno conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Cuántos de aquí ya no vamos a pagar una misa? O que alguien venga aquí y me diga: pastor, se murió mi papá, mi mamá, por favor, ¿puedes hacer algo por ella? Yo tengo dinero. ¿Qué le puedo yo decir, hermano? Ya como se fue, se fue. Usted así puede dar lo que quiera, puede rezar todo lo que quiera rezar, pero si ella se fue en pecado, qué tristeza. Pero si ella amaba al Señor, está en una parte muy, pero muy agradable. Está allá con Abraham, está ya gozándose de la vida nueva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Ahora dice el 25, primera de Pedro 2:25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí está diciendo algo muy correcto. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y dice: porque ustedes eran ovejas descarriadas. Eran ovejas, pero estaban descarriadas. El Señor le llama ovejas a los que le siguen, ovejitas. Él es el pastor de las ovejas. Él es la puerta de las ovejas. Él es el Señor de las ovejas. Y aquí hay una gran cantidad de ovejas para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice Pedro: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Cogimos caminos que no eran, hermano. Torcidos. Caminos de muerte. Caminos de odio, de rencor. Éramos descarriados. Pero dice: pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? De modo que, querido hermano, Cristo quiere que usted corrija su vida. Él ya hizo lo principal, lo que ningún hombre puede hacer. Lo que ningún hombre puede hacer. Algún día estuvimos de rodillas ante un cajón confesando nuestros pecados al hombre, y el hombre diciendo: yo te perdono. El único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Allí sentado, de pie. Ponga su corazón en el Señor y el Señor te va a perdonar. Pero dice la palabra: pero no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Sea muy difícil, querido hermano. No hay nada difícil, porque todo lo podemos en Cristo. Hermano, el pecado, por grave que sea y por muy pegado que esté a nuestra vida, se va porque se va. ¿Por qué se va? Porque esos espacios que sacamos de la obra de la carne lo vamos llenando cada día con el fruto del Espíritu Santo. De modo que aquel que era iracundo, paz va a tener. En lugar de ira, va a tener paz. Aquel que era violento, en lugar de ser violento, va a tener mansedumbre en el Señor. ¿Que le cuesta? Sí cuesta, pero vale la pena hacerlo, porque es el Señor Jesucristo el que te va a bendecir. A ver, ¿cuántos dicen amén? De modo que muchas bendiciones, y aquí es donde Pedro ya nos llama la atención y nos pone, por ejemplo, nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo, que no se encontró pecado, no habló engaño, fue obediente, le obedeció a Pilato. Él lo maldecía, no respondía con maldición, él no hizo nada indebido. Y por eso Pedro dice: ustedes fueron llamados para dar testimonio. Ahora voy a decirles a quién debemos de imitar
y comenzó allí en el versículo 21 a hablar de nuestro Señor Jesucristo, de su vida y de su muerte. Alguien que escribió fue ese alguien, Pedro, que caminó con el Señor 3 años, lo conoció muy bien, conoció sus sentimientos, conoció el amor de Jesús hacia nosotros. ¿Cuántos dicen amén?